Bienvenidas y bienvenidos a El Futuro del Trabajo, el podcast de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde exploramos los principales desafíos del mundo laboral. ¿Sabías que muchas mujeres no tienen acceso a equipos de protección adecuados o que la investigación en seguridad y salud en el trabajo, a la que nos referimos como SST, ha estado históricamente centrada en los hombres, dejando de lado las diferencias de género en la prevención de riesgos laborales? Hoy hablaremos de un tema que rara vez se discute y que afecta a millones de trabajadoras en Iberoamérica. Según datos de la OIT, las trabajadoras están sobrerepresentadas en sectores informales de limitado reconocimiento, como los relacionados con los cuidados, lo que invisibiliza sus condiciones laborales y los riesgos laborales a los que se exponen. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, OISS, han analizado cómo los sesgos de género pueden impactar la seguridad y salud en el trabajo en una reciente publicación. El análisis de la literatura evidencia que la gestión de la SST no ha incorporado suficientemente la perspectiva de género, lo que ha podido dejar a muchas trabajadoras sin protección adecuada. En este episodio vamos a profundizar en esta temática y explorar cómo avanzar hacia entornos de trabajo más seguros y equitativos. Para ello tenemos a tres invitadas. Clara Guillén, médica especialista en medicina del trabajo, coautora de esta nueva publicación y colaboradora de la OISS. Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la OISS. Y Sveti Radoslavova, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la OIT para América Latina y el Caribe. Bienvenidas a las tres, es un placer tenerlas aquí. Para empezar, quiero dirigirme a Sveti, que ha trabajado de cerca en esta publicación. Sabemos que los sectores con mayor presencia de mujeres enfrentan condiciones laborales más precarias y con menos medidas de seguridad y salud en el trabajo. Además, los sistemas de SST no siempre reconocen los riesgos diferenciados entre hombres y mujeres. Sveti, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, efectivamente, Miguel. Por un lado, no se conocen bien las diferencias del impacto de los riesgos laborales en la salud de hombres y mujeres. Las diferencias biológicas entre el cuerpo femenino y el masculino explican que el resultado de la exposición a un mismo riesgo laboral, como pueden ser, por ejemplo, las sustancias químicas o el estrés térmico por calor, pues puede variar entre hombres y mujeres. Por otro lado, los diferentes sectores y ocupaciones presentan diferentes riesgos laborales y los altamente feminizados, como el cuidado en la infancia, el cuidado de las personas adultas, mayores y personas con discapacidad o el trabajo doméstico, pues no han sido lo suficientemente considerados por los hacedores de políticas públicas. Se trata de secciones del mercado laboral poco reconocidas, poco estudiadas y poco reguladas, por lo que no se ha prestado suficiente atención a los riesgos que entrañan. Las diferencias que se observan en la prevalencia de determinadas enfermedades entre hombres y mujeres, es decir, algunas enfermedades son más presentes entre las mujeres y otras lo son pues más entre los hombres, se puede explicar por el hecho de que hay oficios que tradicionalmente han sido realizados por hombres y otros por mujeres. Para garantizar una gestión efectiva de los riesgos laborales, tanto para ellos como para ellas, es importante tener en cuenta estas diferencias de sexo y género. Muchas gracias, Sveti. Ahora hablemos del rol de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social en este tema. Gina, desde tu experiencia, ¿por qué es importante fortalecer la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo? ¿Y cuál es el papel de la OISS en la promoción de políticas más equitativas? Muchas gracias por la pregunta. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social consideramos que es fundamental incluir la perspectiva de género transversalmente en todas las áreas de la seguridad social, en los sistemas de pensiones, en los servicios de salud, en los servicios sociales y, por supuesto, también en la prevención de los riesgos laborales y en la salud ocupacional. Como comentaba Sveti, existen riesgos diferenciados para hombres y mujeres, porque con frecuencia realizamos tareas diferentes, porque tenemos diferencias biológicas y lamentablemente porque aún siguen existiendo situaciones de discriminación. Me explico. Aunque la sociedad está cambiando, aún tenemos muchos estereotipos de género que nos dicen que las mujeres se desempeñan mejor en el sector
sociosanitario, en la enseñanza, en las tareas vinculadas al cuidado, etc. Y esos trabajos tienen riesgos propios que sufren más las mujeres porque son mayoría en esos sectores. También tenemos que tener en cuenta esas diferencias biológicas a la hora de, por ejemplo, diseñar los equipos de protección individual, a la hora de establecer límites de toxicidad en el uso de productos químicos. Y durante mucho tiempo las únicas diferencias que se contemplaban eran las relativas al embarazo y la lactancia, pero hay mucho más. En tercer lugar, le señalaba las situaciones de discriminación que siguen existiendo. Me refiero a la falta de investigación médica con perspectiva de género, a las situaciones de acoso. Es esencial que todo esto sea tenido en cuenta desde el mismo momento en que se diseñan las políticas públicas para que realmente integremos la perspectiva de género. En la OIS lo tenemos muy presente en todo el trabajo que realizamos para promover las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, desde la tercera estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo, que es nuestra guía para promover las mejoras en esta área, incluimos entre sus objetivos el enfoque de género y 6 metas muy concretas en las que consideramos que los gobiernos de la región deberían avanzar. Entre estas metas, me gustaría destacar la importancia de revisar la normativa existente, la coordinación con los mecanismos de fiscalización e inspección del trabajo para que verifiquen el cumplimiento de esa normativa y la protección a la salud reproductiva. Y también destacaría la importancia de prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, que son 2 riesgos que sufren muchas mujeres y que tienen un impacto muy negativo en su salud. Muchas gracias, Gina. Justamente ahora quisiera pasar a Clara, que ha investigado cómo los sesgos de género en la medicina afectan la seguridad y salud en el trabajo. El informe menciona que la investigación médica ha estado históricamente centrada en los hombres. Clara, ¿cómo afecta esto a la seguridad y salud de las mujeres en el trabajo? Ese enfoque androcéntrico que mencionas, Miguel, posiciona al hombre como referencia y esto históricamente ha moldeado la investigación en salud. Y esta perspectiva o este enfoque ha tenido sin duda un impacto significativo en la seguridad y la salud de las mujeres que trabajan. La falta de datos específicos sobre la salud de las mujeres o la falta de estudios específicos sobre cómo reaccionan las mujeres ante determinados riesgos laborales ha llevado a una comprensión incompleta de cómo las condiciones de trabajo les afectan y también a una invisibilización de los riesgos laborales específicos que afrontan las mujeres. Este enfoque también ha influido en la antropometría, es decir, en el estudio de las medidas y de las proporciones del cuerpo humano, que se ha basado históricamente también y mayoritariamente en el cuerpo masculino. Y esto, por ejemplo, ha dado como resultado que los equipos de protección personal o las herramientas de trabajo no siempre se adecúan de una forma óptima a las mujeres y esto ocasiona un mayor riesgo de las lesiones. Como han mencionado Sveti y también Gina, estos sesgos en la medicina y concretamente los sesgos en la investigación en salud, por los que me preguntabas, perpetúan un círculo vicioso que minimiza la importancia de las cuestiones de género en la salud y conduce a que de una forma u otra las descuidemos. Muchas gracias, Clara. Eso me lleva a seguir profundizando en el tema y cómo influyen las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la exposición a riesgos laborales. Si podrías darnos algunos ejemplos concretos. Pues como han mencionado también Esbeth y Gina, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres influyen significativamente además en la exposición a los riesgos laborales. Puedo darte algunos ejemplos. Exposición a las sustancias químicas. Las mujeres pueden ser más vulnerables a los agentes químicos debido a estas diferencias biológicas en la absorción, en la distribución, en la metabolización y en la eliminación de
los agentes químicos. Por ejemplo, las mujeres tienen una piel menos gruesa que los hombres, lo que hace que la piel sea más permeable, favoreciendo la absorción de los agentes químicos. También las mujeres tienen una mayor proporción de grasa corporal, en torno a un 15%. Esto hace que algunos agentes químicos que son liposolubles, como pueden ser algunos disolventes, el benceno, el cloruro de metileno, se depositen en esa grasa corporal y se vayan eliminando, creando un efecto tóxico retardado que puede también generar lesión. También hay diferencias en la actividad enzimática hepática, que es menor en mujeres, haciendo que la capacidad para metabolizar ciertos agentes químicos sea menor. Y estas diferencias hacen que las posibilidades de enfermar también sean mayores. Esto también ocurre con los factores de riesgo ergonómico. La masa muscular y la estructura ósea de hombres y mujeres es diferente y esto hace que los hombres, por ejemplo, que tienen mayor fuerza muscular y más resistencia física y realicen tareas que requieren mayor esfuerzo físico y por tanto tengan lesiones diferentes asociadas a esta. Sin embargo, las mujeres con menor masa, menor fuerza muscular, pero mayor flexibilidad, hace que sean más susceptibles a lesiones producidas por la exposición a movimientos repetidos o posturas forzadas. Y en relación a los riesgos psicosociales asociados a esa doble carga laboral que a menudo enfrentan las mujeres y que combina ese trabajo remunerado con las responsabilidades domésticas y de cuidado, puede aumentar significativamente el estrés y la ansiedad, pero también puede tener impacto en la salud física, provocando agotamiento, dolores musculares, fatiga crónica o trastornos del sueño. También puede ocasionar el deterioro de las relaciones familiares y sociales por esa falta de tiempo o energía, y también querría mencionar por último que las mujeres experimentan con mayor frecuencia situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo, especialmente en aquellos trabajos mal considerados con poco control de la situación y también en trabajos con gran exigencia emocional, como pueden ser el sector salud o la educación. Muchas gracias, Clara. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan las trabajadoras en sectores feminizados? ¿Cuáles son estos sectores? ¿Y cómo se comparan con los sectores masculinizados como la minería o la construcción? En relación a tu pregunta acerca de las diferencias, ¿no? En función de los sectores entre hombres y mujeres, los hombres tienden a trabajar en sectores que tienen mayor riesgo de accidentes graves, como pueden ser la construcción, la minería o la industria de manufactura pesada. Ahí priman los factores de riesgo o la exposición a factores de riesgo físicos o mecánicos, como pueden ser el uso de la maquinaria pesada, el trabajo en altura o la exposición a otras condiciones peligrosas. En este sentido, en las enfermedades que van a producirse van a ser fundamentalmente, más que enfermedades, van a ser lesiones derivadas de esos accidentes. Sin embargo, las mujeres que suelen trabajar en sectores, como hemos mencionado ya varias veces, como la educación, la salud o el trabajo doméstico y de cuidados, los principales riesgos que enfrentan son riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos derivados de esas tareas con movimientos repetitivos o posturas forzadas o mantenidas, y también riesgos que tienen que ver con la exposición a los agentes biológicos, especialmente en el sector sanitario y sociosanitario. Y sí que, señalando estas diferencias, sí que me gustaría resaltar o destacar la invisibilidad de los riesgos en el sector del trabajo doméstico y de cuidados. Es muy importante que estos riesgos se visibilicen, se reconozcan y se aborden.
porque solo así mejoraremos las condiciones laborales de estas trabajadoras y garantizaremos su seguridad y su salud en el trabajo en este sector. Muchísimas gracias, Clara, por compartir con nosotros tu conocimiento. Volviendo a Gina, ¿cómo la política pública ha abordado estos desafíos? ¿Estamos viendo avances en la integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo? Sí, estamos viendo avances en la dirección correcta. Ya hay varios países de la región que están incluyendo la perspectiva de género en su normativa nacional sobre seguridad y salud en el trabajo. Es el caso del nuevo reglamento para la gestión de riesgos laborales que aprobó Chile en 2024, que incorpora el enfoque inclusivo y que exige que la perspectiva de género se integre transversalmente en todas las medidas preventivas, en las investigaciones de enfermedades profesionales, etc. También España incluye en su ley de prevención de riesgos laborales, entre otros puntos, la obligatoriedad de recoger las diferencias de sexo en la recogida y tratamiento de datos relacionados con la salud laboral. Otros países como Costa Rica, México, Colombia y Panamá han desarrollado guías y protocolos de inspección, vigilancia y control con perspectiva de género. Pero quizás el avance más prometedor sea la inclusión de la perspectiva de género en el diálogo social, porque si logramos que la representación entre mujeres y hombres sea paritaria en el diálogo social y logremos que este tema se aborde de forma tripartita, transversalmente, creo que estaremos institucionalizando la igualdad y dando sostenibilidad a estas políticas. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, como les comentaba, estamos incluyendo transversalmente en nuestra labor la promoción de las mejores políticas públicas en la capacitación que impartimos y también en las asistencias técnicas que prestamos a los gobiernos y a las instituciones. Entendemos que las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en la seguridad y salud en el trabajo están vinculadas con las desigualdades en la educación, en los cuidados y en otros ámbitos del empleo. Por eso proponemos un abordaje global que incluye, por ejemplo, promover que más mujeres trabajen en la formalidad laboral, lo que contribuye a que se respeten sus derechos laborales y su salud ocupacional. También contribuimos para que se configuren sistemas de cuidados para que puedan estar en condiciones de trabajo más igualitarias con los compañeros varones o que se elimine la brecha de género en la digitalización. Todo está de alguna forma vinculado y todas estas medidas contribuyen a mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Gina, por compartir con nosotros estos desafíos y los avances en la integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo. Y para cerrar con Sveti, ¿qué acciones deben implementarse para garantizar que la seguridad y salud en el trabajo integre plenamente la perspectiva de género? Pues como ya apuntaba a ello Gina, para integrar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo se necesita un abordaje integral, sistemático, transversal de las diferencias biológicas y las diferentes condiciones y necesidades de mujeres y hombres. Digo que debe de ser sistemático porque la consideración debe darse siempre y transversalmente porque debe de integrarse en todos los aspectos de gobernanza y gestión de los riesgos laborales. A nivel nacional, se requiere que la gobernanza de la seguridad y salud en el trabajo integre la perspectiva de género en las políticas y en la legislación, en las actuaciones de la inspección laboral, en la formación de los profesionales del mundo de la seguridad y salud en el trabajo, en la investigación y que además se compilen datos segregados por sexo entre muchos otros elementos. A nivel de empresa, se necesita que la perspectiva de género se incorpore en la evaluación de los riesgos laborales, en el desarrollo de planes preventivos, la vigilancia de la salud y la organización del trabajo, entre otros aspectos.
Las mujeres deben de estar representadas en los comités de seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel de empresa como también a nivel nacional o sectorial. También deben de contar con equipos de protección personal adecuados y espacios higiénicos separados, estar protegidas por medidas específicas para el embarazo y la lactancia y disponer de protocolos para los casos de acoso y violencia en el trabajo. Es también necesario que se tengan en cuenta la segregación histórica y tradicional del mercado laboral, lo que conlleva a la doble jornada laboral para las mujeres trabajadoras de las que ya nos habló Clara. Esta situación requiere de medidas para la conciliación laboral y familiar y el acoso y el acceso a estructuras de cuidados. Como ven, contamos con un amplio abanico de opciones para integrar la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo y asegurar que la gestión de los riesgos laborales sea efectiva tanto para los hombres como para las mujeres. Muchas gracias, Sveti. En este episodio del podcast hemos aprendido muchísimo sobre un tema que, aunque es fundamental para la seguridad y salud de un número importante de mujeres en el mercado de trabajo, sigue siendo poco discutido, como hemos visto. Desde los sesgos históricos en la medicina hasta la falta de políticas específicas para sectores altamente feminizados, habitualmente precarios y carentes de condiciones laborales decentes, queda claro que la seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género es todavía un desafío pendiente en nuestra región. Si queremos entornos laborales seguros y saludables para todas las personas trabajadoras, es fundamental cambiar la manera en que gestionamos la seguridad y salud en el trabajo. No basta con aplicar las mismas reglas para todas las personas. La neutralidad de género en las políticas públicas es discriminatoria. Por eso, debemos garantizar que las políticas y medidas de protección consideren las necesidades específicas de cada grupo de trabajadoras y trabajadores. Antes de despedirnos, quiero agradecer a nuestras 3 invitadas por compartir su conocimiento: Clara Guillén, Gina Magnolia Riaño y Sveti Radoslavova. Para quieran profundizar más, pueden acceder a la publicación en hilo.org/Américas. Nos encontramos en el próximo episodio del Futuro del Trabajo. Hasta la próxima.